Muy buenos días, queridos amigos. Son las 6 de la mañana de este martes 1 de junio de 2021. Esta es la hora de la verdad. Y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Es 1 de junio. Pasó mayo, el mes horribilis. Esperamos que junio venga mejor. No tenemos muchas razones para pensar lo distinto de que el corazón quiere que esto cambie y que cambie radicalmente. Colombia sigue bloqueada, su puerto principal, no solamente sobre el Pacífico, el puerto principal de Colombia no sirve, está atascado, está bloqueado, carreteras muy importantes siguen bloqueadas, el ejército está haciendo lo suyo, o por lo menos parte de lo que se espera que haga. Pero, en fin, esperemos que junio sea un mes distinto, esperemos que las cosas cambien, que la gente pueda trabajar, que vuelvan a florecer los negocios y sobre todo que vuelva el optimismo, que vuelva la fe, que vuelva el espíritu positivo de los colombianos que han enfrentado muchas adversidades, esta tal vez la peor de todas las de su historia. A propósito de ello, hablaremos con un gran colombiano, con uno de los grandes escritores que tiene este país, con Gustavo Álvarez Gardiazabal, que nos hablará de su terruño, de su Tuluá, para que nos cuente qué es lo que pasa en esa ciudad y cómo fue posible que se permitiera el saqueo y el incendio del más hermoso de sus palacios, el Palacio de Justicia. Gustavo Álvarez Gardiazabal estará con nosotros en la hora de la verdad. El decreto sobre la asistencia del ejército a las marchas. Ahora no quieren que el ejército acompañe las marchas. Hablaremos con un gran jurista especializado en estos temas, el doctor Andrés Usuga. El ejército es la esperanza que nos queda. A la policía no la dejan actuar. A la policía le han perdido el respeto porque ya se descubrió que si dispara tiene que disparar al aire y se tienen que dejar matar sin dar una respuesta. La policía. Veíamos precisamente un video donde el ídolo de todos estos marchistas o marchantes, el señor Hugo Chávez, decía que los policías no podían ser unos pendejos que se dejaran maltratar. Eso en Venezuela. En Colombia sí deben ser esos pendejos que se dejan maltratar. Eso no es posible. La policía hay que respetarla. La policía es el símbolo y el emblema de un Estado. Alguna vez le pregunté a una persona cuántas veces al mes veía a un ministro. Me dijo que nunca veía a un ministro, y le dije, y a un policía lo veo en todas las esquinas. ¿Quién es la imagen del Estado? ¿Quién es el que representa un orden jurídico establecido? El policía. El policía no puede dejarse maltratar. La Marcha del Silencio en Bogotá. Hablaremos con uno de sus organizadores, José Miguel Santamaría. Siguen marchas del silencio. La de Bucaramanga fue enorme. La gente quiere trabajar, la gente quiere estar en paz, la gente no quiere que la sigan bloqueando, pero ahí están los de FECODE y los del Comité del Paro, con quienes el gobierno se reúne una y otra vez. Y uno se vuelve a preguntar, ¿son ellos los de los bloqueos? Hay que meterlos a la cárcel. ¿No son ellos los de los bloqueos? Entonces, ¿para qué se negocia con personas que no tienen la clave del tema y del problema esencial del país? Los bloqueos. Pero sigue la danza. Vamos a hablar sobre ella. Jueves en la tarde, queridos amigos. Mañana en la tarde tendremos en conversación animada, tranquila, serena,
a uno de los grandes soldados que ha tenido la República, a uno de los hombres definitivos en la época de la reconquista del país con Álvaro Uribe Vélez, famoso y muy dolorosamente famoso cuando salió acribillado a balazos del Palacio de Justicia siendo apenas un teniente del ejército. Hernán Mejía Gutiérrez estará con nosotros en la tarde del jueves. Los invitamos desde ahora para esa conversación apasionante. En Cali se robaron una ambulancia perfectamente equipada, la saquearon, acabaron con todo lo que tenía y la dejaron abandonada. Y eso sigue pasando. El ataque a las ambulancias es el ataque más cobarde y más dañino que uno se pueda imaginar. Pero ese es el paro y ese es su nivel moral y eso es lo que tenemos entre manos. Una buena noticia, empieza la vacuna para adultos entre los 50 y 54 años en Bogotá. La vacunación marcha relativamente bien, esperamos que vaya mejor, pero de todas maneras entre todo lo que tenemos por lamentar, nos da esperanzas una vacunación masiva que nos libre del coronavirus, que sigue volando y que va a seguir volando como resultado de las marchas. Estas marchas no son gratuitas, estas marchas son un peligro tremendo y estamos por el lado de los 500 muertos y más de 23.000 contagiados. ¿Cuál será la verdad? Los niveles de positividad, es decir, la relación entre las muestras que se toman y los contagiados son sencillamente descomunales. Nueva York se cerró cuando tenía el 8%. En Bogotá en Colombia estamos en el 43% de positividad. El coronavirus es una tragedia nacional que no sabemos cómo enfrentar. Los médicos en los hospitales saben muy bien qué es lo que nos está pasando. Una nueva masacre en el Huila. Casi que es imposible prescindir de la relación de las masacres cuando estamos en este paso por las grandes noticias de la mañana. 8 hombres muertos, una mujer asesinada en una finca donde ya ha habido varios de estos acontecimientos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Y por qué las autoridades no son capaces de resolver este enigma? Bueno, esa es, señores, la justicia que tenemos, esa la fiscalía que tenemos, esos los niveles con los que estamos enfrentando la criminalidad. Nuevo helicóptero presidencial, un helicóptero perfectamente dotado. Entendemos que es indispensable, el presidente necesita andar en un buen helicóptero. Lo que nos preguntamos es si es el momento oportuno, si es el momento preciso para hablar de una inversión muy importante para que el presidente tenga un helicóptero mejor. Una persona estuvo en Bogotá 30 horas esperando a una UCI. Este es el verdadero drama del país. Esta es la verdadera tragedia del país. Las unidades de cuidado intensivo están copadas y la gente se muere esperando una UCI para poder respirar. Y siguen los bloqueos en Cartagena y siguen los containers, los 10 containers cargados de elementos médicos indispensables para que la gente sobreviva. Pero estos del paro, estos de la FECODE no dan su brazo a torcer. A propósito, el que fue presidente de FECODE fue o no fue asaltante de bancos. Este es un tema que al país se lo tiene que aclarar y que se lo aclare la FECODE. Finalmente terminó no absuelto, no. Declararon que estaba prescrito su caso como prescriben tantos en Colombia. ¿Es eso posible? ¿Y es posible que esos sean los educadores de Colombia? Uno se pregunta eso una y mil veces y la
respuesta viene como un boomerang para atropellarnos. Esto sencillamente no es posible. Desempleo en abril. Jair Peña nos hablará de las últimas encuestas del DANE. Un desempleo por encima del 15% es una verdadera calamidad. No, que está mejor, claro, pero está mejor que hace un año, cuando estábamos todos metidos en la casa en una cuarentena que después de todo tampoco sirvió para nada o sirvió para muy poco. El desempleo. A propósito, estábamos mirando sobre cifras, las cifras de la OCDE que pronosticaban un crecimiento de Colombia del 7.5%. Revisamos la opinión de la OCDE, se le olvidó o no tuvo en cuenta o no era tiempo para hablar nada menos que del paro. Después de este paro, ¿cuál va a ser el crecimiento económico del país? Es la pregunta que nos hacemos. ¿Cuál va a ser la situación de la cartera bancaria? ¿Cuál va a ser la situación de la producción del país? ¿Cómo se va a recuperar? ¿Cuánto va a costar la recuperación de Colombia después de estos bloqueos infames, inmisericordias, con cuyos autores no ha tenido el gobierno la respuesta adecuada, según dice el hombre más importante en política que hay en Colombia, el presidente Álvaro Uribe Vélez? Y lo dice también Germán Vargas Lleras, que muchos apuestan, a cuya candidatura presidencial muchos apuestan, pero el presidente Duque ahí está, y a él no lo conmueve nada, porque esos problemas psicológicos de personas como él no son superables, no escuchan, no pueden escuchar. El ministro de Hacienda dice que la reforma tributaria tiene que llegar, porque lo social no da tregua. Señor ministro, ni lo social ni nada. La situación de Colombia no da tregua, porque los gobiernos que usted respaldaba, el gobierno de Juan Manuel Santos, arruinaron el país. Tenemos que partir de esa base. Uno tiene que ser realista. Colombia está en la ruina por obra de Juan Manuel Santos y de un gobierno actual que no ha sido suficientemente competente para sortear la crisis. La Copa América en Brasil, nos hablará de ello de la Tata Castro. Parece que la Conmebol decidió cuál era el país sede sin preguntarle al país. Parecería. ¿Cuáles son las cifras reales del coronavirus? Ayer tuvimos más de 23.000 casos y muy cerca de 500 muertos. ¡Qué tragedia! Perú se dice la verdad. Perú estaba mintiendo, se estaba engañando a sí misma y tenía unas cifras completamente irreales sobre la pandemia del coronavirus. Hizo una reflexión, dio a conocer sus cifras. Son las peores del mundo. La situación del Perú. Más de 5.000 muertos, 5.484 por millón de habitantes. Y en muertos, una vez que hizo las cuentas como era, pasó de 69.000 muertos a 180.000 muertos. Lo del Perú hay que seguirlo de cerca. China y su problema demográfico. China estuvo combatiendo la explosión demográfica durante años, prohibía que las familias llegaran a tener más de 2 hijos, ahora se pasaron a 3, porque descubrieron una cosa que se llama el invierno demográfico, que es el envejecimiento de la población. Menos jóvenes teniendo que mantener más viejos. Ese es un cuadro dramático que viven, a propósito se ha dicho, varios países de Europa. El embajador de Bélgica en Seúl pierde su cargo. Esto hay que destacarlo, aunque sea una noticia puntual por allá, perdido en la nada,
pero es que salieron las fotografías de la esposa del embajador de Bélgica dándole bofetadas a una empleada de un almacén en Corea del Sur. Eso es completamente inaceptable. Eso es un acto bárbaro. A ese hombre lo destituyeron. Irán no puede explicar rastros de uranio que ha encontrado la Agencia de Energía Atómica y entonces ahí está. Pues ¿por qué no los puede explicar? Porque son inexplicables, porque está preparando una bomba atómica y por eso es el uranio. Esa es la verdad. Tailandia tiene récord de contagios. Están haciendo grandes esfuerzos por evitarlos y por evitar sus consecuencias. Una noticia que viene de México que es sencillamente horripilante. El tratamiento a la policía por las mafias de Jalisco, mafias de narcotráfico, desde luego que sí. En eso nos hermanamos mexicanos y colombianos. Pues a los policías los ubican en sus casas y los asesinan cuando están inermes y en presencia de sus familias. Esa es la mafia de Jalisco. ¿Se puede vivir así? En Texas sorprendieron a un hombre que estaba preparando un ataque masivo en Walmart. Es lo que dicen las autoridades. Los Estados Unidos tampoco resisten un tiroteo más. En el último tiroteo, muertos, heridos, todos los días. Biden se queja del tema de las armas, pero la cosa es mucho más profunda. El que va a matar a sus semejantes encuentra la manera de matarlos y encuentra la manera de encontrar el arma para hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué en el país más grande, más importante, de mayor cultura en tantos aspectos del mundo, el país modelo de democracia, está siendo afectado por estos tiroteos? Esa es la pregunta que el mundo se hace perplejo. Y hoy en la historia, queridos amigos, es 1 de junio. Un 1 de junio, en el año de 1533, don Pedro de Heredia, después de mucha búsqueda, de muchas idas y venidas, en el lugar que hoy ocupa la ciudad, fundó a la heroica ciudad de Cartagena. Junio 1 de 1533, Pedro de Heredia, después de muchas correrías por muchos lugares buscando oro, haciendo prodigios de diplomacia con muchos caciques indígenas, logra asentar la ciudad de Cartagena en 1533. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la hora de la verdad.